Capítulo 7. El monstruo del laberinto. En el centro del laberinto se encontraron con una estructura de la cual se terminaron encontrando con una minovaca, el cual les retó a una prueba de ignorancia al ver que Alicia le mostraba poco interés a las matemáticas en general. La prueba empezó con preguntas, pero en eso llegó el conejo blanco y la minovaca hizo que éste le entregue su reloj con unas amenazas. La minovaca sacó un tablero y lo puso en la mesita. Con un silbato saca los palitos del reloj obtenido. Esto pudo hacerlo porque ella era la reina del taero, tablas, establos, etc. Estos palotes se ordenaron en 4 filas de 5, la cual era equivalente a 4 por 5 o 5 por 4, y así descubrieron la propiedad conmutativa. A los palos los ordenaron de otra forma y los alargaron. Con esto explicaron cómo funcionan las multinacionales y le devolvieron el reloj al conejo, pero Alicia insistía en que no se sabía todas las tablas. La minovaca le demostró que realmente sí se las sabía, ya que todas las tablas se complementan. Tras demostrárselo le dijo que ella no había pasado la prueba de ignorancia, pero con un cumplido se resolvió el conflicto y pudieron continuar con el viaje. Capítulo 8. El desierto de trigo. Mientras charlaban se encontraron un campo de trigo, de la cual tras una búsqueda encontraron al dueño del lugar, que les explicó que el trigo era para pagar su deuda con el creador del ajedrez, porque le había propuesto que por cada casilla se aumentaba el doble de la anterior y todo equivaldría a la cantidad de granos de trigo que el dueño debería pagarle. Tras unas cuantas explicaciones Alicia logró comprender el por qué era tan grande la deuda, siendo que empezaba del 1 y este se duplicaba al siguiente y el siguiente se duplicaba al siguiente. Como el dueño ya lo quería ver más números grandes, este les dijo que para avanzar debían ganarle en un juego de ajedrez con lamentos cantidad de jugadas, y así lo hicieron y con ello pudieron avanzar. Capítulo 9. El bosque de los números. Llegan a un bosque con árboles extraños y, después de bromear un rato, el matemático le explicó sobre que cada árbol representaba una cantidad de números, indicando la cantidad de ramas y divisiones que debía tener cada árbol. Mientras pasaban, Alicia se asombraba la facilidad con la que el matemático sabía el número exacto que representaba cada árbol, y tras preguntarle este le explicó mediante una historia la fórmula que debía realizar. Capítulo 10. El té de 5. En un momento en el bosque lograron encontrarse con una mesa con 3 participantes. Estos les iban haciendo preguntas que para Alicia eran una burla, ya que le preguntaban cantidades que eran equivalentes, pero había un participante que no entendía aquello y el matemático se dispuso a explicar. Tras una breve charla el matemático también les mostró cómo funcionaban las unidades, decenas, etc. y también las décimas, centésimas, etc., demostrando que cuán fabuloso era el sistema que ellos utilizaban. Capítulo 11. La sonrisa enigmática. Alicia pudo divisar una sonrisa de la cual esta misma le hace saber que es una incógnita y le explica lo que es eso. Tras entender Alicia las pistas que le ayudan a resolver lo que es a esa sonrisa, logra saber que se trata de un gato. El gato le hace una pregunta a Alicia, pero esta no puede resolverlo mentalmente, así que el felino le ayuda mostrando una balanza y con esto pudo resolverlo. El matemático le mostró una fórmula que le podía ayudar para resolver todos los problemas en vez de estar utilizando una balanza. Capítulo 12. El cuadrado mágico. El matemático y Alicia encontraron en su camino con una tortuga que tenía en su caparazón formas extrañas y de la cual el matemático le tuvo que explicar qué era. Con todo esto despertó un poco la curiosidad de Alicia y por ende se pusieron a resolver aquel cuadro utilizando los consejos del matemático, el cual le ha estado dando durante todo el viaje. Después de tal experiencia el matemático le mostró un cuadro más grande y con la cual Alicia lo pudo resolver muy bien. Aquel cuadro anteriormente mencionado, al ser resuelto se abrió un camino, pero cuando quiso esta preguntar, el matemático había desaparecido. Capítulo 13. El matemago. La curiosidad le ganó a Alicia y fue por aquel camino y se encontró con un anciano que se hacía llamar matemago, el cual le mostró la paz que estaba leyendo. Con unos diálogos Alicia le demostró que para las matemáticas no se utiliza la memoria, sino más bien, la inteligencia. Él, ahora conocido como matemago, le mostró unos datos muy interesantes, son potencias, y Alicia resolviéndolas con más facilidad. El matemago le mostró a Alicia una lista de unos números y su equivalencia en potencias con base 2, el cual ésta no entendía para qué servía, y el matemago le mostró que esto sirve para comprender tablas como la anteriormente mostrada, y también le enseñó a cómo hacer una ella misma. Capítulo 14. Los conejos de Fibonacci. El matemago le mostró una coneja, a la cual hizo crecer en un mes, luego con otro mes esta coneja tuvo una hija,
al siguiente mes la niña crece, al otro ambas conejas tienen hijos y así sucesivamente. Con todo esto le mostró la cadena que se generaba y le dijo que sus usos también se podían encontrar naturalmente en la naturaleza. Mostró el matemático también diferentes cadenas de números. Alicia le cuestionó cuando le iba a enseñar lo de calcular con rapidez, pero este le hace construir una cadena como las anteriores y con ello Alicia descubre que el matemago ha podido hacerlo de manera espontánea y sin uso de guía, y tras ver eso este le indicó el cómo hacerlo con un pequeño ejercicio. Tras todo esto el matemago dejó salir una sonrisa y esto hizo que Alicia descubriera que este era el matemático el cual le dijo que despierte. Epílogo. Alicia es despertada por un guardia y resulta estar en la misma banca del inicio. El guardia dice comprenderla por las tareas de matemáticas el cual, según él, son aburridos pero Alicia lo corrige y le hace saber que son geniales.